En Florida, cerca de la carretera que va desde Miami hasta Cayo Hueso, se alza una enigmática edificación considerada como uno de los misterios más fascinantes del siglo XX y que a día de hoy sigue generando una gran expectación. La historia de esta intrigante obra comienza en esta Meriena, en Letonia, en 1887, el año de nacimiento de su constructor, Eduard Leskalnin. Poco se sabe de su vida, solo que pertenecía a una familia humilde y estudió hasta cuarto de primaria. A la edad de 26 años, se enamoró locamente de una joven a la que él llamaba su dulce 16, haciendo referencia a la edad de la chica. Su nombre era Agnes Skuf y ambos decidieron casarse. Pero un día antes de la ceremonia, la novia se arrepintió y canceló la boda. Eduard quedó destrozado y sumido en una gran tristeza, por lo que decidió marcharse a Estados Unidos con la intención de olvidarse de su gran amor, algo que nunca logró, porque siempre estuvo presente en sus pensamientos. Cuando llegó a Estados Unidos, se puso a trabajar en diferentes aserraderos situados en Canadá, California y Texas, pero contrajo tuberculosis, y fue esta enfermedad la que decidió definitivamente su destino. Eduard, en su afán de sanarse, buscó un clima que favoreciera su curación, y se fue a Florida, donde compró una finca de 4 hectáreas. Según él, gracias a la mente y a ciertos lugares que tenían el poder de ayudarlo a sanar, se curó pronto de su enfermedad. Vivió casi 20 años en California, donde decidió construir un castillo de coral para su gran amor, su dulce 16. Para ello, empezó a mover miles de kilos de coral, les dio forma y los adaptó los unos a los otros. Y todo esto sin usar ningún tipo de unión, ni cemento, ni escayolas o yesos. Tan solo hizo unas pequeñas hendiduras que hacían que las piedras casaran unas con otras. Al cabo de 16 años, decidió trasladar su construcción a un nuevo terreno, en Homestead, a 16 kilómetros de distancia. Pero ¿por qué realizar un traslado tan impresionante para desplazarlo tan solo unos pocos kilómetros? Se rumoreaba que no era una casualidad, ya que en la nueva zona había 20 puntos vórtex de inversión magnética, y se dice que Eduard era capaz de orientar las fuerzas telúricas y manipular la gravedad. Para el traslado de esas enormes moles, alquila un viejo camión a un amigo, pero le impuso la condición que el conductor no debería estar presente durante la carga y descarga. Pero si nadie lo ayudó, es un verdadero misterio cómo pudo cargar él solo esas impresionantes piedras, algunas de más de 6 toneladas, sin mencionar su increíble obra que levantó sin ayuda de nadie. Son muchos los que se preguntan cómo un hombre de apenas 1,5 metros de estatura y 45 kilos de peso pudo mover y tallar 1100 toneladas de roca sin maquinaria. Se cuenta que Eduard conocía el secreto de levitación de las piedras y era capaz de levantarlas gracias a una máquina de resonancia que hacía que las piedras parecieran tan ligeras como globos. Solamente trabajaba por la noche, por lo que nunca lo vio nadie, excepto un día en el que unos adolescentes informaron del gran impacto que les había causado ver cómo volaban grandes bloques de coral. Eduard nunca dijo cómo realizaba su trabajo. La única herramienta que confesó haber utilizado fue la ley del movimiento perpetuo. Por otra parte, mostraba fotos en las que utilizaba algo parecido a una grúa de poleas hecha con postes de telégrafos, con las que supuestamente movía las inmensas moles de piedra. Al parecer, Eduard enseñaba esos rudimentarios artilugios con el propósito de desviar la atención de los curiosos. Por esa razón, lo primero que construyó fue el muro alrededor de todo el recinto, con bloques de 3 metros y más de 15 toneladas de peso. Solo trabajaba desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y si algún curioso se le acercaba, dejaba de trabajar y esperaba a que se fuese. Jamás desveló su verdadero secreto, aunque en las visitas que él mismo guiaba, daba a conocer algunos de sus aparatos. Uno de ellos es una especie de generador magnético que trató de patentar, pero no lo consiguió. Según Eduard, podría acabar con los problemas energéticos del mundo.
Edward llegó a la conclusión que la base de la vida se encontraba en los polos magnéticos norte y sur que se hallaban presentes en toda forma de vida, vegetal, mineral y animal. Decía que cada partícula de un objeto es un imán. Sabiendo esto y equilibrándolo con los polos, su generador funcionaba. Según él, son las fuerzas magnéticas del cuerpo humano las que mueven los músculos. Edward alardeaba conocer los secretos del cosmos y de la construcción de la Gran Pirámide. Y parecía verdad, porque nadie se explica cómo pudo construir el gran obelisco de 30 toneladas y 12 metros de altura, o la denominada piedra de Stonehenge, que es más grande que las auténticas. Al parecer, quería demostrar que conocía la ciencia secreta de cómo construyeron los monumentos antiguos. También levantó un telescopio que se encuentra perfectamente orientado a la estrella polar, con el propósito de estudiar la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Destaca la media luna, con 6 metros de altura y 23 toneladas de peso, y a su lado Saturno y Marte, en el cual Edward creía que había vida. Pero lo que más llama la atención es la puerta giratoria de 9 toneladas. En 1986 tuvieron que arreglarla porque el enorme peso aplastó los cojinetes, y la Universidad de Florida envió un equipo de ingenieros que tuvo que utilizar una grúa de 60 toneladas. Pero la sorpresa de todos aumentó cuando vieron que la piedra que sujetaba las 9 toneladas era tan pequeña como una tarta. ¿Cómo podía aguantar ese peso? Para averiguarlo, fue enviada a analizar, y el resultado fue inesperado. El material de aquel objeto era totalmente desconocido. No existe nada parecido en la Tierra, pero tampoco era un meteorito, por lo que nadie pudo dar una explicación. Son muchos los que opinan que Edward conocía el secreto de la levitación, un conocimiento que quizá también tenían los antiguos constructores de Tiahuanaco, las pirámides de Egipto, Sacsayhuamán y otras construcciones para las que hoy día no tenemos explicación. No es descabellado pensar en la levitación como técnica de construcción. En el capítulo 8 del libro Anti-Gravity and the World Grid de David Hatcher, se narra que el piloto Bruce Cathy de una aerolínea de Nueva Zelanda leyó en un artículo de una revista alemana que los monjes del Tíbet conocen las leyes que rigen la estructura de la materia. En ese artículo se narra la historia del médico sueco el Dr. Jarl, que en 1939 pudo comprobar con sus propios ojos cómo los lamas subían bloques de piedra hasta una cueva, situada a unos 250 metros del acantilado, usando para ello 19 instrumentos, 13 tambores y 6 trompetas, además del cántico de 200 lamas situados estratégicamente detrás de los instrumentos. El secreto está en la situación de los instrumentos musicales con respecto a las piedras que elevan, y la afinación armónica de los tambores y las trompetas. Las ondas sonoras que se generan crean un efecto antigravitacional en el centro de enfoque. Pero no solo los monjes tibetanos tenían este conocimiento. Siglos atrás, Abu al-Hasan Ali al-Masudi, historiador y geógrafo árabe del siglo I, recopiló varias historias populares que sugerían que las pirámides de Egipto fueron hechas por alguna forma de levitación. ¿Es posible que Edward Leskalnin conociera alguna técnica similar? No podemos saberlo, ya que en diciembre de 1951 fallece, llevándose con él el secreto de su obra. Sin embargo, algunos estudiosos afirman que todos sus conocimientos se encuentran codificados en sus libros, y creen ver en su famosa alusión a su dulce 16 una clave matemática dirigida a aquellos que saben interpretar su mensaje. Como hemos visto, el número 16 es una constante en su vida. Llevaba 16 años viviendo en el mismo lugar cuando decidió trasladar su obra a 16 kilómetros de allí, y cómo no, para su dulce 16. Actualmente, el castillo de coral se alza desafiante, guardando entre sus muros el conocimiento de un hombre que afirmaba conocer los secretos de las pirámides y del universo.